Tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez. Estudiamos la semana pasada la expresión de Jesús que Satanás es asesino de Dios. Hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante, muy apasionante. Se llama abandonado de Dios. ¿Por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? ¿Por qué los judíos pidieron a Pilato que crucificara a Jesús? ¿Qué había detrás de la petición de los judíos con el anhelo, el deseo de que a Cristo lo crucificaran? Si lo acusaron de blasfemia, la ley de Moisés establecía que lo único que debían hacer era apedrearlo. ¿Por qué ellos querían que lo crucificaran? ¿Por qué los judíos gritaban crucifixión para Jesús si los judíos odiaban la crucifixión? En realidad, ¿qué hay detrás de la crucifixión de Jesús? La cruz de Jesús, ¿cuál es su verdadero significado o su verdadero sentido? ¿Por qué el mundo occidental ha quedado atrapado en la idea romana de la crucifixión? ¿Por qué no hablar más profundamente de la idea judía de la crucifixión? ¿Qué pretendían los judíos con la crucifixión? ¿Por qué los discípulos, a pesar de estar 3 años con Jesús, al final no mostraban en su vida un verdadero cambio o transformación? ¿Y por qué después de la cruz su vida cambió completamente? ¿Qué sabían los discípulos de Jesús que nosotros hoy debemos saber? ¿Qué hay detrás de la cruz o en la cruz o por la cruz que es imprescindible saber para el cambio en la vida cristiana? Hay muchas preguntas que tenemos que hacer y a ver cuántas de esas preguntas pueden ser contestadas en esta hora. Le invito otra vez que leamos en el libro de San Juan, el capítulo 3, del verso 16, para luego hacer una oración y comenzar a trabajar con el tema de esta mañana. San Juan 3, 16. Es un pasaje sumamente hermoso, es un pasaje que debe estar escrito en todo el universo. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al cosmos, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Concédenos la presencia y la compañía de los ángeles. Concédenos la dirección de tu Santo Espíritu. Querido Dios, permite que cada corazón presente pueda tener sus puertas abiertas a la presencia, la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Habilítanos, Dios, para compartir palabra de vida para vida eterna y que cada uno de tus hijos presente en esta mañana pueda tener una comunión estrecha contigo y pueda sentir y recibir y percibir el aroma, el perfume y la fragancia de tu compañía. Danos luz, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con algunas preguntas que consideramos claves. ¿Qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo, superior a la muerte de cualquier otro ser humano? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz es tan especial? ¿Por qué la cruz de Cristo es tan especial? ¿Te has preguntado por qué significó la cruz un impacto tan tremendo en los discípulos y los primeros cristianos? ¿Por qué fue tan impactante la cruz de Cristo que empezó a hacer maravillas y cosas gloriosas dentro de los discípulos? Los discípulos habían pasado al menos 3 años junto a Cristo. Viajaron con Él, durmieron donde Él dormía y le oyeron predicar. Fueron instruidos por Él y presenciaron sus impresionantes milagros. A pesar de todo ello, 3 años después, en la cena del Señor, eran todavía un grupo de hombres entregados a la codicia y el egoísmo. No habían sido tocados. ¿Por qué después de la cruz empezaron a ocurrir tantas cosas maravillosas? Vino entonces la cruz y los transformó completamente. Depusieron todo interés egoísta, estaban dispuestos a consumirse y morir por Jesucristo. La pregunta, ¿por qué? Cuando miramos la iglesia primitiva, vemos que revolucionó el mundo por lo que la cruz significaba para ella.
¿Por qué dijo Pablo? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esconde la cruz? Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quería decir Pablo? En la mentalidad judía de Pablo, en la época en que Pablo escribe, conociendo a fondo el significado de la cruz, sabiendo para los judíos el valor de la cruz, ¿por qué Pablo decía esas frases? ¿Qué es lo que hizo de la cruz el tema central de la predicación en el Nuevo Testamento? Es mi convicción que si encontramos la respuesta a esa cuestión, la iglesia ya no volverá nunca a ser la misma. El problema es que el diablo lo sabe también y ha hecho todo lo posible por envolver en tinieblas la verdad de la cruz. Se siente satisfecho al ver nuestras iglesias, nuestros libros, incluso nuestros cuerpos decorados con cruces. Hasta le complace que pasemos horas discutiendo qué día murió Cristo, si fue un miércoles o un viernes. En nada le preocupa que discutamos si se trataba de una cruz formada por 2 travesaños o de un mástil o una estaca o en qué manera o en qué forma fue. Esta semana que ha discurrido se conoce como la Semana Santa y quiero abrirle mi corazón y decirle, gloria a Dios que hay una semana en el año que han llamado así. Algunos la critican, la maltratan, no tengo tiempo para eso. Me llena de gozo saber que hay por lo menos una semana donde la mayoría de los seres humanos reflexionan o piensan en el sacrificio de Cristo Jesús. Y como cristianos deberíamos aprovechar este tiempo para ir un poco más al fondo en el significado y el valor de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Cierto o falso? Debería ser un tiempo de análisis, de reflexión, de estudio, inclusive hasta de presentación del tema, pero no en la forma rutinaria que casi siempre se hace, sino ir un poco más allá, estudiar un poco más allá, buscar un poco más en la palabra de Dios acerca del valor de la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz es tan trascendente? Al diablo no le preocupa que usted predique sobre la cruz, con tal que nuestros ojos permanezcan cerrados a la verdad que la cruz encierra. Si es que hemos de experimentar un reavivamiento espiritual, hemos de eliminar las tinieblas que envuelven a la cruz de Cristo desde la Edad Media. Hemos de mirar a la cruz tal como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los cristianos primitivos y también los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo la vieron ellos? No con ojos romanos, sino con óptica judía. La cruz significaba algo muy diferente para unos y otros. El diablo ha hecho que la iglesia cristiana gentil observe la cruz desde la perspectiva romana, privándola así de su verdadera gloria. ¿Cómo se entiende una óptica romana y una óptica judía? Recuerde que no era una práctica común que los judíos crucificaran a su gente. Detestaban la cruz. Pero había un punto clave en aquellos que eran crucificados en el pueblo judío. Y ahí está el punto donde tenemos que trabajar en este día. Pongámonos en la piel de los discípulos y contemplemos la cruz, no como hoy la vemos, sino como la vieron en su día. Significa que hemos de pensar como ellos. En nosotros no es algo natural, pues no somos judíos. Pero consideremos primeramente algunos hechos acerca de la cruz romana. Por ejemplo, el origen de la famosa cruz que conocemos. Tuvo un origen con los fenicios. Allá por los años 600, ellos inventaron la cruz. Y se la inventaron porque ellos tenían muchos dioses, muchas deidades diferentes. Y pensaban que la tierra era una de sus deidades. Entonces el cuerpo muerto no querían que entrara en contacto con la tierra. Lo levantaban a los criminales en una cruz para que no hubiera contacto con la tierra. La cruz más adelante pasa a los egipcios la pasan a los romanos y los romanos vienen hasta donde nosotros. Los egipcios tomaron de los fenicios la idea de la cruz y los romanos de los egipcios. Los romanos la refinaron y la emplearon para ejecutar a los esclavos que se daban a la fuga, que en los días de Jesús abundaban. La empleaban también para ejecutar a sus peores criminales. Se trataba de una muerte muy lenta, penosa y agonizante. Hablamos la semana pasada. Los historiadores romanos Cicerón y Celso describen frecuentemente la muerte de la cruz. Escuche bien, recuerde que los romanos la usaban para crucificar a los esclavos que se fugaban
y también a los criminales. Cuando le presentan a Jesús a Pilato, ve que Cristo ni es un esclavo ni es un criminal. Por tanto, no merece morir en la cruz. Los romanos no crucificaron a Jesús. Pilato no dijo crucifíquenle, dijo háganlo ustedes. Roma no crucificó a Jesús, lo crucificaron los judíos. Por eso, al estudiar la cruz de Cristo, tenemos que ver en la óptica judía y no romana. Si la vemos en la óptica romana, no le vemos sentido. Pero cuando la estudiamos en la óptica judía, tiene un sentido tan profundo que es increíble el sentido que tiene. Y la profundidad de significado que hay. ¿Qué fue lo que hizo de la muerte de Cristo sobre la cruz? Que por cierto no duró más de 6 horas, el sacrificio supremo. ¿Por qué estamos dando tanta importancia a esto? ¿Por qué el diablo envuelto en tinieblas la verdad de la cruz? ¿Por qué es lo que Satanás quiere esconder? Por ejemplo, no podemos decir que Cristo sufrió más que todo el mundo en la cruz, en el sentido físico. Porque, ¿a qué hora lo crucificaron? ¿A qué hora lo crucificaron? ¿Y a qué hora murió? Así que no tuvo mucho tiempo en la cruz. ¿Cuántos días se esperaba que muriera, que estuviera una persona pendiente de la cruz? De 3 a 7 días. ¿Qué se esperaba de esa persona? Número 1, que se le produjera una gangrena en las extremidades por el asunto de los clavos enmohecidos. Número 2, que empezara a desangrarse. Número 3, que durante el día el sol lo calcinara y en la noche el frío lo helara. En realidad, el pendiente de la cruz iba a morir de una pulmonía, iba a morir asfixiado. Era una muerte horrorosa, era una cosa increíble, era una cosa del demonio. Era horrible la muerte en la cruz. Porque el diablo ha envuelto en tiniebla la verdad de la cruz, de forma que nos quedemos solo con la agonía que no es exclusiva de Cristo. De hecho, los ladrones sufrieron en la cruz por más tiempo que Cristo, con el dolor añadido de serle rotas las piernas por métodos violentos, mientras estaban aún en la vida. Durante la revuelta judía del año 70 después de Cristo, los romanos crucificaron de 50 a 70 personas por día. Había tantas cruces afuera, dice Flavio Josefo, que no había por dónde caminar. De tanta gente que crucificaron y crucificaron y crucificaron. Todo el que salía ¿recuerdan el sitio de Jerusalén? La destrucción de Jerusalén en el año 70. Todo el que salía de dentro de la ciudad lo tomaban y lo crucificaban. Y habían tantas cruces como nadie se puede imaginar. ¿Qué hace de la crucifixión de Cristo algo único? Vayamos a la Biblia y observemos cómo veían la cruz los judíos. Ellos nos ayudarán a comprender por qué fue diferente la muerte que Cristo sufrió en la cruz. Regresando al relato que hace Juan de la crucifixión, en el capítulo 19 de su Evangelio, descubrimos que Pilato, quien representaba a Roma, se dio cuenta que por lo referente a la ley romana, Cristo no era reo de crucifixión, ni era un esclavo fugado, ni tampoco un criminal. No obstante, para complacer a los judíos, lo mandó a azotar. Dice la Biblia, y Jesús salió fuera llevando la corona de espinas que le pusieron los soldados romanos en son de burla y la ropa de grana. Pilato dijo entonces a los judíos, aquí está el hombre, que equivale a decir, eso es todo cuanto merece. Ustedes lo están acusando, vamos a darle una buena pela. Después de una buena pela, lo soltamos, porque eso es lo que merece. Ni es un esclavo que se ha fugado, ni tampoco es un criminal. No encuentro ninguna maldad en este hombre. Yo soy la autoridad y si no encuentro nada reo digno de muerte, no lo voy a matar, no lo voy a crucificar, no lo voy a condenar. Ustedes están acusándolo, una buena pela y lo soltamos. ¿Y ahí quedó todo? No. Ya los romanos terminaron su parte, ahora empiezan los judíos y ahora comienza lo bueno. Cuando los principales sacerdotes y los servidores lo vieron, gritaron, ¿qué cosa? Crucifícalo, crucifícalo. Pilato respondió, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. ¿Crucificó Pilato a Jesús? No. ¿Crucificaron los romanos a Jesús? No, fueron los judíos. ¿Por qué lo crucificaron? Y ahora viene el gran misterio. Es decir, de acuerdo con la ley romana, no merecía la crucifixión, pero los judíos tenían que aportar una razón. Así que respondieron, nosotros tenemos ley, según nuestra ley, debe morir porque se hizo hijo de Dios. El problema de Pilato es que no conocía esa ley.
Y al no conocerla le dijo, hagan lo que ustedes quieran. Si Pilato hubiera conocido la ley, no lo crucifica. Porque los únicos judíos que debían ser crucificados eran aquellos judíos que eran malditos de Dios, sentenciados de Dios, enemigos de Dios, contrarios a Dios, acérrimos enemigos de Dios. A esos había que crucificarlo. Ningún judío debía morir crucificado, a menos que fuera un maldito de Dios. Y ahora comienzan a aclararse las cosas. Se referían a la ley sobre la blasfemia. Dios se había dado mediante Moisés, Si Pilato hubiese conocido esa ley, Cristo no habría podido ser crucificado. La ley no solo condenaba a muerte al blasfemo, sino que estipulaba igualmente cómo debía morir. Veámosla en Levítico, tal cual se le dio a Moisés. Recordemos que Jesús se había declarado hijo de Dios. Los judíos lo rechazaban como Mesías. Así que, si el problema es blasfemia, hay una ley para la blasfemia. Hay una manera de castigar al blasfemo. Porque la crucifixión judía solo es para un maldito de Dios, no para un blasfemo. Por lo tanto, cuando se dijo hijo de Dios, para ellos era blasfemia. Eso es lo que dice la ley referente a la blasfemia. ¿Qué es lo que dice? Levítico capítulo 24, versículo 16, dice, el que blasfeme el nombre de Jehová, ¿qué cosa? Ha de ser muerto. Toda la congregación, ¿qué cosa? Lo apedreará. Entonces, si era por blasfemia, ¿qué debieron hacer con Jesús? ¿Y qué pidieron los judíos? Crucifícalo. Y ahí viene el secreto. La crucifixión no era un método judío de ejecución. Los judíos no la practicaban, al contrario, la detestaban. El libro de la ley estipulaba que la congregación tenía que apedrear al blasfemio hasta su muerte. ¿Conocían los judíos esa parte de la ley? Pues sí. Siendo así, ¿por qué insistieron en crucificarlo? ¿Temerían acaso que Pilato les dijese, podéis crucificarlo, pero no apedrearlo? No fue esa la razón, puesto que la crucifixión es una forma mucho peor de muerte. De hecho, es la forma más cruel, más indigna y vergonzosa que el hombre haya podido jamás inventar y practicar. Pilato se habría sentido aliviado de poderle decir, podéis tomarlo y apedrearlo. ¿Por qué, pues, insistieron los judíos en la crucifixión? Es preciso aclarar que los judíos conocían perfectamente la ley en lo referente a la forma en la que debía darse muerte al blasfemo. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús hizo una declaración que para los judíos incrédulos era blasfemia. Dijo, yo y el Padre uno somos. Observa lo que hicieron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo, porque estaba blasfemando según los judíos. ¿Pero por qué la cruz? No era la primera vez que intentaban apedrearlo. ¿Por qué? Porque según ellos estaba obedeciendo la ley dada por Dios. Creían que lo dicho por Jesús era una blasfemia. ¿Por qué entonces exigieron a Pilato la crucifixión? ¿Por qué precisamente la cruz en vista de que no era un método judío de ejecución? Había una razón y es importante que la conozcamos. Y ahora los minutos que nos quedan son para ver esa razón. Luego de ver esa razón hay mucho más que decir, pero no creo que el tiempo nos permita, aunque toda la información está allí. Esa explicación la encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Los judíos no querían simplemente la muerte de Jesús. Le tenían reservado algo peor que la simple muerte en una cruz romana. Cuando gritaron, crucifícale, tenían presente Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y versículo 23. ¿Le parece bien si lo leemos? Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Dice el versículo capítulo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Y qué dice ahora? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Al que levantaban en un madero, ¿qué cosa era en el pueblo de Israel? Un maldito de Dios. Escuche lo que significaba eso. Significaba que esa persona estaba perdida por la eternidad. Imagínese una gente a quien Dios maldice, condena y sentencia. ¿A quién le va a pedir perdón? ¿Quién lo puede ayudar?
Entonces ellos querían llevar a Cristo a ese punto, a ese momento. Si lo sentenciaban a morir apedreado, podía pedir, Señor, perdóname, y Dios lo podía perdonar. Pero un levantado en la cruz, según la ley judía, era un maldito de Dios, ni siquiera a Dios podía clamar. ¿Se entiende, por favor? ¿No se acuerdan que Pablo decía, maldito el que muere muerte de cruz? Maldito el que muere en un madero. O sea, los judíos quisieron llevar a Cristo a lo peor de lo peor de lo peor que le podía pasar a un ser humano. A un punto donde no tuviera acceso a la salvación de ninguna manera. El texto dice, si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Pastor, ¿cómo podemos entender mejor este asunto? En una forma práctica, un ejemplo práctico, un ejemplo real que conozcamos. Ok, vamos a trabajar con ese ejemplo. Si un judío había cometido un crimen digno de muerte y el juez lo sentenciaba a la pena capital, podía todavía postrarse de rodillas antes de morir y orar, Señor, perdóname por lo que he hecho. Había para él perdón y esperanza. Pero si el juez decía, debe ser colgado en un madero, eso significaba para el judío la maldición irrevocable de Dios, a lo que ahora nos referimos como el pecado imperdonable o la muerte segunda. Adiós a la vida para siempre, completamente perdido por la eternidad. A eso querían los judíos llevar a Jesús. Recuerda, los judíos no creían que el alma fuese inmortal. Ese es un concepto griego que se introdujo en la iglesia cristiana y que desgraciadamente ha despojado a la cruz de su gloria. Para el que cree en el alma inmortal, la muerte significa simplemente la separación del cuerpo y el alma. Eso es todo. Pero para los judíos, la muerte era adiós a la vida. El pecado imperdonable o la maldición de Dios era una despedida eterna de la vida, porque en la maldición uno es abandonado de Dios y cuando te abandona Dios, desaparece la fuente de la vida, de la esperanza y de la seguridad. En eso consiste la maldición y los judíos lo sabían. Querían hacer de Cristo un maldito de Dios. No solamente matarlo, no solamente quitarle la vida, sino hacerlo un maldito de Dios. ¿Ustedes saben lo que es eso? O sea, había una hazaña y un odio tan grande que querían que Cristo quedara sellado de maldición por la eternidad. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Convertirlo en un maldito de Dios. Cuando clamaron, crucifícale, no solo estaban pidiendo la muerte de Cristo, sino también traer sobre él la maldición de Dios. Podemos pensar en un texto de Isaías 53, el capítulo de la cruz en el Antiguo Testamento. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, Dios quebrantó a Cristo en la cruz. El versículo 10 del mismo capítulo dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso no tiene nada que ver con lo que le hicieron los romanos, ni tampoco con lo que le hicieron los judíos, ni siquiera tiene que ver con lo que el diablo le hizo. Ya vimos la forma en que la cruz expuso a Satanás como asesino. Expuso que el pecado, en su misma esencia, es crucificar a Cristo. Ya hablamos de Satanás como asesino la semana pasada. Ahora, miremos a la cruz desde un ángulo diferente. En Romanos 5:8 leemos, Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos textos bíblicos nos proporcionan ejemplos de la maldición de Dios mencionada en Deuteronomio 21. Uno de ellos está en Josué 10. Y aquí comienza la parte más interesante. Miren, vamos a ver esta parte de Josué 10, aunque aquí terminemos. Pero es importante que esta parte se entienda. Y voy a explicarlo antes de entrar en detalle. Morir en la cruz para los judíos, un crucificado para los judíos, número uno, era un maldito de Dios. Una persona sin esperanza de salvación. Número uno. Número dos, ese tipo de muerte le era reservada solamente a los enemigos de Dios o los enemigos del pueblo de Dios. Era una muerte reservada solamente para aquellos que atacaban el pueblo de Dios, que mataban a los hijos de Dios, que condenaban a los hijos de Dios, que destruían al pueblo de Dios. Esos encendían la ira de Dios, se enfrentaban a Dios y entonces Dios venía y lo destruía. A esos entonces le caía la maldición de Dios. La sentencia de Dios, la destrucción de Dios. Solo reservado para esa gente. Y vamos a ver este ejemplo. Josué capítulo 2 dice, lee todo el capítulo para tener una idea de conjunto. Es necesario leer ese capítulo en el contexto de Génesis 15
13 al 16. Leamos Génesis 15, 13 al 16. Es apasionante, hermanos queridos, esto de la muerte de Cristo en la cruz. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué no había llegado a su colmo? La maldad del amorreo. Es decir, todavía no han llenado la copa de la iniquidad. Es decir, todavía no son malditos de Jehová. Es decir, todavía tienen esperanza para que se arrepientan. Es decir, todavía la gracia que les doy está eficaz y eficiente en sus vidas. Es decir, todavía no se han dañado completamente. Todavía hay esperanza. Todavía no los sentencio a la destrucción. Hay que esperar. Si se arrepienten, gloria a Dios. Si no se arrepienten, entonces tengo que actuar. Tome eso muy pendiente y muy en cuenta. Leyendo estos versículos descubrimos la auténtica razón de Dios para destruir a los cananeos. De ignorar el contexto, se cae fácilmente en la falsa impresión de un Dios vengador e inmisericordia. Recuerde, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, Dios le dio la orden: maten a todo el mundo. Arrasen con todo. Niños, mujeres, ancianos, hombres, mujeres, todo el mundo, acaben con todo. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: quiero que dejes a tu país y a tu gente, y quiero llevarte a la tierra que te doy como posesión a ti y a tu familia, a tus hijos después de ti. Consistía en Canaán, la tierra del Israel moderno. Pero no hay que olvidar que Canaán estaba ya ocupada por los cananeos. Por aquellos días se los conocía como amorreos, la forma arcaica de denominarlos. ¿Qué iba a hacer Dios con los amorreos? ¿Los iba a destruir para poder dar aquella tierra a los judíos? No. No era ese el plan de Dios. La voluntad de Dios era que Abraham pudiese dar testimonio a los amorreos, de manera que también estos formasen parte del reino de Dios. Dios quería usar a Abraham para que le predicara, que ellos vieran en Abraham las bendiciones de Dios y se arrepintieran y vinieran al conocimiento del Señor. Pero no lo hicieron. Rechazaron la oportunidad de salvación. Tenga eso pendiente. En Génesis 15, Dios dijo a Abraham: Abraham, sacaré a tus hijos de Canaán después que hayan testificado de mí, verdadero creador Dios de la tierra, a los amorreos, y llevaré a tus hijos a Egipto, donde serán esclavos. Voy a dar a los amorreos 400 años de tiempo de gracia. Durante este tiempo tendrán la ocasión de aceptarme o rechazarme. Cuando los judíos retornaron dirigidos por Josué, dado que Moisés había muerto ya antes de entrar en la tierra prometida, toda tribu de amorreos que atacase a Israel, combatiendo en el nombre de sus dioses, estaba de hecho diciendo: rechazamos a vuestro Dios. ¿Contra quién estaban luchando? Contra Jehová. Sus dioses estaban enfrentando ¿a quién? A Jehová. Así que entonces iban a pelear contra Jehová. Iban a convertirse en enemigos de Jehová. Iban a ser malditos de Jehová. Y oiga lo que pasó. Recuerda que la nación más grande por entonces era Egipto. Dios había liberado a los israelitas de Egipto. La victoria de ellos sobre Faraón y su ejército constituía la mayor evidencia que cupiera dar al resto de las naciones de que él estaba por encima de los dioses de cualquier otra nación. ¿Qué pasó con Rahab en Jericó? ¿Se acuerdan la ramera Rahab? ¿Qué le dijo ella a los espías? Y aquí estamos todos temblorosos y muertos de miedo, porque sabemos lo que el Dios de ustedes le hizo a los egipcios. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Sí o no? Y si esa gente acepta la voluntad de Dios y se arrepiente, ¿lo perdona Dios? Lo perdona Dios. ¿Pero qué hicieron? Se prepararon para pelear contra Israel. ¿Contra quién estaban peleando? ¿Recuerdan ustedes Josué capítulo 5? Cuando Josué estaba separado del grupo, ¿quién se le apareció con una espada desenvainada en la mano? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y le preguntó Josué: ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le contestó él? No, más. ¿Cómo qué cosa? Príncipe de los ejércitos del cielo vengo delante de ti. ¿No se acuerdan de eso? Y le dijo: quítate tus calzados porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. ¿Con quién estaba hablando Josué? Está hablando con Jesús.
estaba hablando con el arcángel Miguel, estaba hablando con el que dirige todas las fuerzas del reino celestial, estaba hablando con el líder de toda la fuerza de los ángeles. ¿Por qué? Porque había ahí en Jericó una guerra entre Dios y el diablo, era una batalla de verdad. ¿Se entendió, por favor? Era una guerra a muerte. Satanás estaba del otro lado y Jesús estaba de este otro lado. Y no hubo un pleito en el cielo entre ellos. Apocalipsis capítulo 12. Y miren lo que ocurrió. Ahora viene la parte más buena. En Josué 10 se nos informa de que cuando Israel entró en la tierra prometida, el rey de los Gabaonitas reconoció que el Dios de Israel es el verdadero Dios y dio su mano a Josué y a los judíos. ¿Se arrepintieron los Gabaonitas? Sí. ¿Lo perdonó el Señor? Los perdonó el Señor. ¿Se convirtieron en cargadores de agua y gente que ayudaban al pueblo de Israel? Sí. ¿Le reservaron la vida? Se la reservaron. ¿Pero qué pasó? Que los otros dioses, cinco reyes del área, vinieron a hacerle la guerra a Gabaón. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y qué dijeron los gabaonitas? Oye, Josué, ven a ayudarnos, que esta gente nos quieren dar una pela. ¿Y qué hizo Josué? Vamos a ayudar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Y miren lo que se armó. Recuerde que todo este lío que estamos explicando es para llegar a la cruz judía. Pero otros 5 reyes se resistieron y se dijeron: si nos unimos, somos más fuertes que esas 2 naciones, los gabaonitas y los israelitas. En consecuencia, atacaron a Israel y a Gabaón. Dado que Dios estaba con ellos, los judíos ganaron esa guerra. Observa lo que hizo Josué a los 5 reyes a quienes capturó. Esos 5 reyes, ¿contra quiénes estaban luchando? Contra Dios. ¿A quién representaba Josué? A Dios. ¿Querían matar los hijos de quién? Los hijos de Dios. ¿Querían hacerle daño a quién? A los hijos de Dios. Y oiga lo que le voy a decir. Ay de aquel que intenta dañar un hijo de Dios. Más le vale no haber nacido. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Ay del que quiera dañarlo a usted. Dice Cristo, más le vale que le pongan una piedra de molino en la cabeza y lo tiren al fondo del mar. Porque el que hiere a uno de ustedes es como si hiriera a la niña de los ojos del Señor. ¿Cierto o falso? Así de especial es usted para Dios. El que lo hiere a usted, el que lo daña a usted, puede caer en la maldición de Jehová, morir para la eternidad, porque usted es querido de Jehová. Usted es valioso a la vista de Dios. Por usted, Dios derramó su vida en la cruz. ¿Es usted una persona valiosa? ¿Sí o no? Pues tenemos que dar gloria a Dios en esta mañana. Somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Que a veces sufrimos en esta tierra, sí. Que a veces el enemigo nos muerde con sus colmillos, sí. Pero no por eso dejamos de ser preciosos a la vista de Dios. Que tenemos debilidades y pecados, es verdad. Pero no dejamos de ser lindos a la vista de Dios. Que le fallamos muchas veces, sí. Pero nos recibe con los brazos abiertos como al hijo pródigo. ¿Cierto o falso? Y dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. ¿Quién era ese ángel de Jehová que estaba hablando con Josué? Cristo Jesús. ¿Quién pelea por nosotros? Cristo Jesús. Creo que es un buen momento para hacer una oración pidiendo la presencia y el perdón de Dios. ¿No les parece? ¿Podemos estar en pie antes de entrar en la parte última de este sermón? Querido Dios, es tan lindo estudiar tu palabra. Es tan vigorizante, tan refrescante, Señor. Nos llena de una paz y un gozo tan profundo saber que muy a pesar de nosotros mismos, nos amas, nos perdonas y nos recibes con los brazos abiertos. Dios querido, Señor eterno, gracias por haber pagado por nosotros un precio tan alto. Y gracias por amarnos tanto, Señor. Y sabes, gracias por ser tan celoso con nosotros. Ay de aquel que nos toque. Terrible cosa es caer en la mano de Jehová. Padre querido, úngenos con tu Espíritu. Haz de nuestra vida una bendición. Enséñanos a ser fieles. Haz que seamos limpios, puros, santos y consagrados. Que nuestra vida te honre, te glorifique y te llene de gozo y de paz, Señor. Que en nosotros tu Espíritu encuentre lugar y aquellos que son tus enemigos sean reprendidos por la luz de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Gracias por bendecirnos. Guíanos en el resto de este servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y miren lo que ocurrió. Miren lo que ocurrió con estos 5 reyes. Lo que hizo está en plena armonía con lo que Dios había dicho a Abraham.
Dios había dicho a Abraham en el sentido de que el tiempo de gracia de los amorreos habría terminado cuando sus descendientes volviesen, como en efecto sucedió. Esos 5 reyes habían sobrepasado el punto sin retorno. Habían vuelto la espalda a Dios de forma voluntaria y persistente. Y Josué dijo a la congregación: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, que así hará el Eterno a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Los que atacaron a Israel estaban luchando contra Jehová. Eso es lo que Jehová les haría. Enseguida, versículo 26, Josué los mató y los hizo colgar en 5 árboles, donde quedaron ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. ¿Por qué los mató y los colgó en un árbol? Porque eran malditos de Dios, eran enemigos de Dios, pelearon contra Dios y Dios los destruyó. ¿Entendieron la cruz? Se trata de la maldición irrevocable de Dios referida en Deuteronomio 21:23. ¿Qué estaba pidiendo Josué al pueblo? Todo aquel que ataque ahora a Israel manifiesta un rechazo voluntario y final hacia el Dios del cielo. Habiendo sobrepasado por su impenitencia el punto sin retorno, la maldición de Dios pesa sobre el que así procede. Los judíos querían ahora que esa misma maldición cayera sobre Cristo. Esta es la razón por la que clamaron: crucifícale, porque la crucifixión en los días de Cristo era sinónimo con colgar en un madero, el equivalente a la muerte segunda. Crucifícalo para que sea un maldito. ¿O entendieron eso? No solamente lo mate, no, hazlo un maldito de Jehová, que sea perdido para siempre. Lo odiamos tanto que queremos desarraigarlo para siempre. ¿Quién estaba detrás de los judíos? Satanás. ¿Qué estaba usando Satanás? Una ley judía. Queridos, y yo le pregunto a ustedes, y esta es la parte que a mí me ablanda toda la vida. Y cuando Cristo se vio clavado en la cruz y lo levantaron, conociendo la ley, yo le pregunto a usted, ¿cómo se debió sentir Jesús? Y lo que más me duele es cuando Dios retrajo su mirada de él y se sintió solo, y solo vio el vacío negro y profundo, y sabiendo la maldición de Jehová, ese grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué se refería Jesús? La pregunta: ¿seré yo un maldito de Jehová? O sea, ¿me desgracié por la eternidad? ¿Me perdí para siempre? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende ahora la muerte judía de la cruz? ¿Entiende el grito de Jesús? ¿Por qué murió tan rápido? Póngase a pensar. Jesús sabiendo todo en detalle y ahora siendo víctima de lo que él sabía. ¿Se entiende, por favor? No era solo que le clavaron las manos y los pies, no, perdónenme, pero eso... Yo vi cuando era adolescente un tipo que se clavaron la mano y le clavaron los pies, lo levantaron en una cruz y demostró ahí, qué sé yo, cuántas horas duró clavado ahí demostrando que... Eso no es la gran cosa. La gran cosa es ser un maldito de Dios. Y por eso trabajo tanto. O sea, ¿cómo no voy a amar a una persona que se hizo maldito de Dios por amor a mí? Pero ¿cómo puedo ser igual? ¿Cómo puedo ser indiferente? Si llegó a la desgracia más grande que puede llegar un ser humano. Por eso los discípulos se decían: no. Esto que Jesús hizo en la cruz, ya esto es el colmo. Le damos la vida y todo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Voy a levantar a Cristo. Voy a predicar a un Cristo crucificado. ¿Saben por qué? Porque la maldición de la ley había sido satisfecha en la cruz del Calvario. ¿Entienden, hermanos queridos, la grandeza de la muerte en la cruz? ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Cristo se hizo maldito de Dios por amor a ti. Usted sabe lo que es arriesgar su relación con el Padre por la eternidad, por amor a usted. Lanzarse al vacío. Por eso dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, ¿qué fue lo que dijo? No veo esperanza por ninguna parte. No tengo a dónde clamar. Lo que me queda es un vacío profundo y tenebroso que no tiene luz. Me voy a lanzar a ese vacío. Pero antes de hacerlo, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. En la película de Mel Gibson hay una escena que yo no puedo evitar
pensar en ella cada vez. Pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, hay una gota grande de lágrima que cae del cielo. ¿Se han dado cuenta? Yo le pregunto a Dios, a ustedes, ¿cómo debió sentirse el Padre cuando tuvo que... Es que, señores, miren, el pecado es tan desgraciado para Dios, es tan odioso, que no importa quién sea el que lo tenga, se le enciende a Dios todo para destruirlo, aunque fuera su propio hijo. ¿Y no fue eso lo que pasó en la cruz? El grito de Jesús, el grito no fue, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? No. Fue un grito desde lo profundo. Dios mío. O sea, la desesperación. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? O sea, ahora vengo yo a morir por esto y ahora lo estoy perdiendo todo. ¿Sabe lo que es estar con el Padre por la eternidad? Y siempre estar unido con Él, y siempre hablando con Él, y siempre en comunión con Él, y siempre hablando con Él. Y de repente se corta una cosa que ha existado por la eternidad. Sin esperanza, porque Cristo murió en la cruz de una muerte sin esperanza. ¿Tenía esperanza Cristo? Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ¿hubiera regresado? Jamás. Entonces, mi pregunta hoy, ¿merece un sacrificio tan inmenso todo nuestro amor? Nuestro sacrificio, nuestra dedicación, nuestro empeño. A ver, ¿lo merece o no lo merece? A veces le digo a Dios que me perdone si no hago más de lo que debería hacer. Por eso amo mi trabajo, amo hacer lo que hago. Por eso ven que vivo como vivo, porque ¿cómo puedo responder a tanto amor? Solamente dando lo poco que tengo. La cuestión importante es, ¿accedió Dios? ¿Satisfizo el deseo de ellos? ¿Puso su maldición sobre su hijo? Mire la respuesta. La respuesta es sí. Sí, Señor. Dios lo maldijo. Y lo dejó ir a esa muerte. A la muerte que mereces tú y merezco yo. Por eso cuando tú vuelves a mirar a la cruz, acuérdate, ahí murió uno en tu lugar. Uno que se hizo maldito de Dios, que se hizo perdido en la eternidad para poder traerte a ti a la luz. ¿No merece Jesús tu amor? Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. En Romanos 8:32 leemos que Dios no eximió ni a su propio Hijo. Ahora bien, Dios no puso su ira o maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón bien distinta. Oiga esto ahora. En Gálatas 3 encontramos la interpretación neotestamentaria de la cruz. Recuerda que con la excepción de Lucas, los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Observa cómo define Pablo la cruz, no bajo una óptica romana, a pesar de tener el mismo ciudadanía romana, sino desde una perspectiva judía. Dice Pablo, todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué cosa dice? Están bajo maldición. La expresión las obras de la ley equivale a lo que hoy conocemos por legalismo. No hay ningún término griego apropiado para referirse a lo que entendemos por legalismo, salvo precisamente esa expresión, las obras de la ley, en referencia al hecho de guardar la ley con el fin de ser salvo, no como evidencia de la salvación o como los frutos de la salvación, sino como el medio para ella. Es importante recordar este extremo. La pregunta es, ¿guardamos la ley para salvarnos o guardamos la ley por la salvación que el Señor nos da? ¿La primera o la segunda? La segunda, guardamos la ley por amor a Cristo Jesús. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Somos felices guardando los mandamientos porque Cristo nos dio la salvación. No guardamos los mandamientos para salvarnos, sino que los guardamos porque nos dieron la salvación. ¿Se entiende ese punto, por favor? Mire un poco más. Por lo tanto, Pablo estaba virtualmente diciendo a los Gálatas, todo el que intenta llegar al cielo a base de guardar la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley dice, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dicho de otro modo, si pretendes llegar al cielo mediante la ley, estás obligado a guardarla hasta en sus más mínimos detalles. Y además, sin interrupción o pausa alguna. En el momento en que ofendes en un punto, quedaste bajo la maldición. Ahora bien, el hecho es que todos pecaron,
Ni una sola persona ha guardado perfectamente la ley. Absolutamente nadie, con la excepción de ¿quién? De Cristo, gloria sea a Dios. Todos los cristianos son pecadores, siendo salvos por la gracia. ¿Por qué pueden ser salvos? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Quién fue el único que no cometió pecado? Cristo. Entonces, ¿quién era el único que no debía morir en la cruz? Entonces, ¿quién fue a la cruz a morir por ti? Entonces, por Cristo tú tienes perdón y salvación. ¿Se entiende cuán grande fue el pago para tu salvación? ¿Merece Cristo nuestro amor? ¿Verdad que esto es lindo estudiarlo? ¿Verdad que esto fortalece la fe y uno siente más anhelo de seguir siendo cristiano? Un poquito más. ¿Quién lo hizo maldición por nosotros? El diablo no fue, puesto que él no puede castigar los pecados. Siento que él mismo es el pecador de los pecadores. No fueron los judíos, a pesar de que pretendieron que Dios lo maldijera. ¿Quién, pues, lo hizo maldición por nosotros? ¿Y cuál es la respuesta? Fue el Padre. No eximió ni a su propio Hijo. Es decir, no hizo una componenda con Jesús. No puso a Jesús aparte. ¿Tú te haces garante de ellos? Sí, pues tú pagas las consecuencias. Y yo vuelvo a la carga. ¿Merece Jesús nuestro amor? ¿Sí o no? Pues yo digo que merece todo nuestro amor. Merece todo nuestro amor. Jesús rogó al Padre 3 veces: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba Jesús refiriendo? Ciertamente no se trataba de la cruz romana. Maldición de Dios por tus pecados y los míos. Por eso es por lo que Jesús clamó a su Padre. Sabía lo que significaba ser maldito por Dios. Esos momentos de Cristo en la cruz fueron tan terribles, tan horribles, tan horrorosos, que le quitaron la vida. ¿Cree usted que era fácil para Jesús esa situación? Y sabe, ¿se acuerdan ustedes que le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz? ¿Se acuerdan que le decían eso? ¿Quién ustedes creen que estaba detrás de esa cuestión de que bájate de la cruz? Satanás. ¿Por qué quería Satanás que se bajara de la cruz? Porque Satanás también conocía la ley. Satanás decía: ok, tú estás colocado en el lugar del ser humano. Si dejo que mueras ahí arriba, me fastidié la vida. Pero si logro que te baje de ahí, me salgo con la mía. ¿Se entendió? ¿Cuándo se le impidió la entrada a Satanás al cielo? ¿Después de qué? Después de la muerte de Cristo en la cruz. Ya no tuvo más derecho de entrada al concilio celestial. Hermanos queridos, entonces, ¿debiéramos estudiar un poco más la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y demuestra que sé yo qué, le decían los judíos. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, le decía el ladrón en la cruz. Y todo el mundo, bájate de ahí. ¿Cuál era el afán de bajarse de ahí? ¿Podía él bajarse? Pues facilito, nada más tiene que hacerle hacia un clavo, pum, y el otro, pum, y quitarse la herida y brincar. Pum, aquí estoy, ¿y qué? Si eso ocurre, nos fastidiamos todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Los teólogos llaman a eso sustitución. Él ocupa mi lugar para darme el lugar que él merece. Y yo le pregunto, ¿puede haber alguien a quien yo ame más que a Jesús? No. ¿Puede haber alguien a quien tú ames más que a Jesús? No. ¿Hay alguien a quien Jesús amo más que a ti? No. 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 Ustedes me van a perdonar por lo que voy a decir ahora, pero yo me atrevo a pensar que Jesús te amó tanto que pensó primero en ti que en su Padre Celestial. Dejémonos de cuento. El amor no es cuestión de palabritas, es cuestión de hechos. Mi pregunta: ¿se lanzó Jesús a la ira de Dios, a la maldición de Dios por amor a ti? ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, querido, si lo dio todo por ti, ¿por qué no le da tu corazón a Jesús? Yo quisiera ver en pie a todos aquellos que han entendido esto y con sinceridad quisieran decirle: Jesús, toma mi corazón. Y Dios dijo: era la maldición de Dios por tus pecados y los míos. Por eso es por lo que Jesús clamó a su Padre. Sabía lo que significaba ser maldito por Dios. Y Dios dijo: no te puedo retirar mi maldición. ¿Sabes por qué? Porque nos amó.
no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Tengo entendido que alguien nos va a cantar ahora. Voy a pedir a la persona que nos va a cantar ahora que vaya preparándose. Tengo un par de preguntas para usted. ¿Verdad que amamos más a Jesús cuanto más lo conocemos? ¿Verdad que sí? La muerte de Cristo en la cruz no fue una muerte romana, sino judía. Cuando leas en el Nuevo Testamento sobre la cruz, identificada con ser colgado de un madero, recuerda que los judíos no pensaban en una estaca. Poco se les daba que fuese una estaca o 2 piezas de madera. No era esa su preocupación. Una sola cosa ocupaba su mente: la maldición eterna de Deuteronomio 21:23. Para ellos, colgar de una cruz era equivalente a colgar de un madero, que significaba, ¿qué cosa? La maldición de Dios. Mientras esta joven está cantando, yo te voy a pedir un favor. Si allá dentro de tu ser has comprendido el valor de la muerte de Jesús en la cruz, y hoy quisiera manifestar ese sentimiento de amor, esa reciprocidad al amor de Jesús, entonces, en la medida que ella vaya cantando, yo voy a estar aquí al frente. Muévete de tu lugar y pasa al frente. Posiblemente no quepamos todo, pero dejemos que el ángel que está tomando el video para llevarle al Señor vea cómo tú y yo manifestamos, moviéndonos en este lugar, el amor que sentimos y el agradecimiento por todo lo que hizo el Señor Jesús. Crucifíquenle, gritaban a Jesús, mas otros la lloraban porque amaban al que lleva aquella cruz. Oh, la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Al Calvario irá a morir. La
querido Padre Celestial, pensamos que la palabra gracias no es suficiente para expresar nuestro sentimiento y el anhelo de nuestro corazón. Quisiéramos tener un lenguaje como el de los ángeles para hablarte en otro idioma más profundo y completo. Pero Dios querido, querido Señor, solo sabemos decir gracias. Decimos gracias para tantas cosas con poco valor y ahora no tenemos otra palabra que pueda expresar lo que en realidad queremos decir. Quisiéramos hablar otros idiomas para decírtelo en 1000 lenguajes, pero queremos darte las gracias diciendo, toma nuestro corazón, Dios. Dios querido, limpia nuestra mente, ilumina las tinieblas de nuestra vida. Gracias, Señor, por la reunión de esta mañana. Gracias por la comprensión de la ley judía de la crucifixión. Gracias, Dios, por desprenderte de Jesús, a quien amas tanto, para hacer posible nuestra salvación. Gracias, Dios, por haber sufrido tan profundo dolor al ver a tu Hijo clavado en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptado voluntariamente hacerte un maldito de Dios, sin ver y sin saber las consecuencias, para que pudiésemos ser salvos y regresar al hogar. Eres tan grande, Jesús. Eres tan especial. Eres tan especial, Jesús. Eres tan especial. Este pecado, Señor, nos ha hecho tan tapados de mente, tan ciegos, que no alcanzamos a ver cuánto nos ama y cuán ocupado y preocupado estás por nosotros. Perdona nuestra indiferencia, Señor, nuestro descuido, nuestra dejadez. Enséñanos con tu Espíritu a entender que nos amas tanto, que lo diste todo por nosotros, que somos importantísimos para ti, que somos lo que más amas en el universo. Despiértanos, Señor querido, para vivir a la altura de lo que somos, tus hijos, herederos del cielo, príncipes reales, miembros de la familia de Dios, hijos del Altísimo, ciudadanos del cielo. Danos tu Espíritu para que nos aclare la mente y comprendamos todas esas bendiciones que nos has dado, Jesús. Que no hablemos tanto de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, de nuestras miserias, no. Que hablemos más del don precioso de Jesús, de la vida eterna, de la salvación, de la santificación, de la reconciliación, del reino de los cielos, de los ángeles, del Padre, del Espíritu Santo, de los mundos no caídos. Que hablemos del lugar donde pertenecemos y que dejemos atrás el lastre y la tontería de este mundo para proyectarnos hacia la eternidad, a nuestra patria celestial. Gracias, Dios, por la experiencia de este día. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque un día en el pasado te conocimos y nos entregamos a ti y ahora nuestros nombres están en el libro de la vida. Gracias, Dios, porque cuando hemos caído tú nos levantas. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras debilidades y flaquezas tú nos perdonas. Gracias, Dios, porque eres misericordioso con nosotros. Y aunque caigamos y nos levantemos, tú con amor y paciencia nos guiarás hasta la mañana preciosa de tu venida. En tus manos nos entregamos, nos acogemos a ti y todos lo hacemos diciendo juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Estos favores lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos